Listo, ya está grabando. Listo. Entonces, decíamos que parte del estudio en lo que se han centrado ha sido en, en los fenómenos, los problemas, las posibles causas, y de cierto modo se han mirado alternativas que lo solucionan. Y una de las tecnologías que tienen un muy buen prospecto, es decir, que a futuro pueden funcionar en extremo bien, son los filtros activos, ¿no? Adicional a esto, pues lo traemos a colación el día de hoy, debido a que es una tecnología emergente, que es cada vez más común, pero los costos actuales son todavía accesibles, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones les van a vender un filtro activo como la solución para todos los problemas y puede que lo sea, como puede que no lo sea, puede que sea necesario y solucione sus problemas, pero que de cierto modo sea accesivo, es decir, que no necesiten tanto en términos tecnológicos para solucionar los problemas. Entonces, desde este punto de vista, eh, vamos a analizarlos con la finalidad de dejar claro la utilidad, los tipos, las características, eh, cómo se producen deformaciones en las formas de corriente, de voltaje y de qué forma se pueden mitigar con estas tecnologías, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, iniciamos con la definición estricta de lo que es un filtro activo. Entonces, fíjense en que los filtros activos van a tener diferentes funciones. En un principio, se habla que son circuitos electrónicos. Básicamente son convertidores de potencia. Los convertidores de potencia actualmente dominan la industria en muchos sectores, e inclusive por producto de la alta utilización de estos dispositivos, que son conmutadores que mejoran el funcionamiento y eficiencia de muchos equipos. Pues ahora es que se está estudiando los fenómenos de estas conmutaciones en las redes eléctricas que traen consigo los problemas en calidad de la energía. Pero fíjese que si el problema es un circuito electrónico, por decir algo, vamos a mirar la topología de un convertidor de frecuencia, que sería el más utilizado, el de 6 pulsos, con 6 interruptores, una fuente de voltaje y las salidas para un motor. Pues nosotros vamos a tener que, si este es el problema, la solución, que viene siendo un filtro activo desde ese punto de vista, no es más que otro convertidor. Entonces, lo que se hace básicamente es otro convertidor que puede ser exactamente el mismo en términos de topología, pero con diferencias esenciales en términos de la alimentación, en términos también diferenciales de la filosofía de accionamiento. Entonces, desde este punto de vista, en términos tecnológicos, pues no vamos a tener gran diferencia. Es decir, estos dispositivos van a tener características similares y van a ser, inclusive en términos estructurales, iguales a los convertidores que se utilizan para modificar las características de las cargas, que tienen un funcionamiento no lineal y que generan armónicos específicos en la red, en términos tecnológicos. Pero desde el punto de vista de la filosofía de accionamiento, nosotros podemos tomar estas señales de control y hacer el proceso inverso al que hace el convertidor. Es decir, si el convertidor a través de su conmutación está generando una corriente armónica específica, nosotros podemos tomar nuestro convertidor y en esencia compensar dicha corriente armónica específica para este convertidor con eh, una ley de control adecuada. Entonces, los filtros activos no van a diferir significativamente de los dispositivos electrónicos que se conocen. Es más, el más utilizado es este de 6 pulsos, que es también el convertidor de frecuencia más utilizado. Es decir, que en términos tecnológicos la implementación es económica. ¿Por qué? Porque un variador de frecuencia actualmente, estos 6 interruptores son básicamente un IGBT, ¿no? Entonces son un solo transistor o un solo paquete de semiconductores con las diferentes entradas, salidas y señales de control.
con una buena respuesta en términos de frecuencia, es decir, en términos de conmutación, y con una densidad de potencia y disipación bastante significativa. Entonces, en términos tecnológicos no se cambien tanto. Parte de los costos actuales de estos dispositivos se centran entonces en el control, y por eso les digo que a futuro van a ser muy, muy económicos, porque la tendencia es la misma de los variadores de frecuencia, que ahora son en extremo económicos, y cuando se libere en algo y se trabaje un poco más en el control de estos dispositivos, los precios van a bajar significativamente y van a terminar siendo pues una gran solución para cualquier sistema. Ahora, ya aclarando esta parte, entonces podemos tener que estos dispositivos se conectan de diferentes formas. Entonces, se puede hablar de conexiones en paralelo o se pueden hablar de conexiones en serie. La diferencia de ellos va a ser la influencia sobre el sistema. Convencionalmente, los de conexión en paralelo se utilizan para compensar corriente, y los de conexión en serie se utilizan para compensar voltaje. Es por ello que ninguno de los dos es absoluto, es decir, pueden existir combinaciones que más adelante los vamos a estudiar, y pueden ser entonces en serie, en paralelo o híbridos, que sería una conexión de los dos. Lo cierto es que el objetivo final viene siendo entonces mitigar los efectos de las cargas no lineales, y todo se hace mediante algoritmos de control. eh, el convertidor puede actuar como fuente de corriente o fuente de voltaje, como lo describimos en el caso del convertidor serie como una fuente de voltaje, en el caso del convertidor en paralelo como una fuente de corriente, para eliminar las componentes armónicas generadas por las cargas. Entonces, ¿cuál es el problema de las componentes armónicas? Bueno, primero, pregunta, ¿saca alguna duda o pregunta con lo que se ha dicho? No, profe. No, Bueno, señor. ¿cuál es el problema de las componentes armónicas? Entonces, suponiendo nosotros tenemos eh, un sistema eléctrico. Entonces, este es nuestro sistema eléctrico convencional, y le vamos a conectar entonces una carga que tiene un funcionamiento no lineal. Entonces, este comportamiento no lineal, y pongámosle que es desbalanceado, va a traer consigo unas dificultades desde el punto de vista de compensación de magnitudes y de análisis del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, pues si esta es la fuente para nosotros, en un principio pues nosotros teníamos una fuente 100% sinusoidal, balanceada, pero cuando miramos desde el punto de vista de la carga, lo concerniente a los voltajes y a las corrientes, entonces vamos a percibir de que este sistema no lineal con cargas desbalanceadas, entonces va a traer consigo un funcionamiento muy particular, ¿no? Entonces los problemas van a iniciar desde, uno, el cálculo de la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia activa? ¿Cómo calculamos la potencia reactiva? ¿Qué comportamiento van a tener estas potencias? ¿Por qué? Porque es una carga no lineal. Entonces, en una carga eh, lineal, que es toda la teoría que han trabajado ustedes convencionalmente en circuitos eléctricos, pues ustedes tenían que era un sistema trifásico, balanceado, que la potencia se calculaba con raíz de 3 veces el voltaje de línea, la corriente de línea por el coseno de teta v menos teta i, pero en este caso, nada de lo que es este análisis funciona, porque es un sistema desbalanceado. Es decir, acá la única es que usted calcule las potencias por fase y trabaje con las potencias por fase para intentar determinar los valores de las potencias trifásicas. Aún así, si usted calcula estos valores, los valores no necesariamente van a ser valores constantes, es decir, podemos calcular la potencia activa, y la realidad es que la potencia activa en este caso va a ser una potencia
de este tipo. Entonces, si la graficamos en el tiempo, pues va a ser una potencia de este tipo. Entonces, va a ser una magnitud variable, ya no es una magnitud constante como se verificaba o se analizaba en estado estacionario con otras cargas, sino que va a tener unas particularidades de funcionamiento. Dichas variaciones entonces traen consigo estos dos interrogantes: cómo calcular la potencia, cómo activa, reactiva, y aparte de eso, los armónicos que se generan pueden cambiar en dependencia de la conmutación. Es decir, en esta carga no lineal, el principio de funcionamiento pues es que es un convertidor, ¿no? Ahora, si el convertidor está de pronto conectado a una máquina eléctrica, digamos que es un motor, y existen variaciones en la carga mecánica de este sistema, pues las variaciones mecánicas en la carga del sistema pueden implicar una variación de frecuencia, un cambio de conmutación, un aumento en la corriente que trae consigo un comportamiento diferente de la carga. Entonces, no es tan sencillo como, bueno, vamos a realizar el análisis armónico de un punto para el motor e intentamos realizar la compensación. Entonces, la compensación debe ir un poco más allá, y por ello, entonces los filtros activos son una alternativa, porque al igual que si el convertidor puede conmutar y variar su funcionamiento para la máquina, el convertidor que realice la compensación, ya sea en serie o en paralelo, puede hacer algo equivalente. Pero para ello entonces se debe solucionar en primera medida la problemática del cálculo de la potencia activa-reactiva, porque estos son los criterios que se van a compensar. En un principio, lo que se va a tratar entonces es que esta potencia se puede trabajar de dos tipos. Entonces, como una potencia activa total que está conformada por una componente invariante, es decir, una componente constante, y una componente oscilante. Entonces, vamos a llamar la potencia constante, la potencia oscilante, y esa va a existir en el caso de la potencia activa y la potencia reactiva. Vamos a tener estas dos componentes superpuestas. Ya más adelante lo vamos a detallar, pero sí existen metodologías para tratar con estos sistemas que funcionan con cargas no lineales desbalanceados, que pueden tener o parten básicamente de la solución matemática y de la utilización de transformaciones para simplificar. Entonces, hasta acá, eh, la idea es tener claro lo que es un convertidor de un filtro activo, en donde un filtro activo no es más que entonces un convertidor que puede conectarse en serie en paralelo y que va a funcionar como una fuente de corriente o una fuente de voltaje, con la finalidad de eliminar armónicas en nuestro sistema, o compensar potencia reactiva, o vamos a tener diferentes utilizaciones para este sistema, pero ese filtro activo no es más que un convertidor electrónico diseñado con una ley especial para realizar esa compensación. Ese sería el concepto más general que podemos tener de este filtro activo. Hasta aquí claro el concepto, muchachos. Sí, señor. Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Bueno, las funciones. Entonces, decíamos que en un principio las funciones estaban centradas en la eliminación de armónicos, ¿sí? Pero les decía que no necesariamente era la única aplicación para estos sistemas. Es decir, al final nosotros tenemos un convertidor, podemos simplemente eliminar los armónicos, pero adicional a ello, podemos tener otras funciones. Entonces, ¿qué funciones se pueden tener? Entonces, se puede tener compensación de potencia reactiva. Si tenemos un convertidor como el que estudiábamos hace unos minutos, en el cual pues básicamente es un condensador, y es un condensador que se puede conectar o desconectar al sistema a voluntad de las veces que queramos, a la frecuencia que queramos. Puede conectarse a las diferentes fases de una forma específica, puede cargarse, descargarse. Al final, esto es igual a una impedancia variable. Al ser una impedancia variable, entonces podemos con esta impedancia variable, que es de tipo capacitiva,
compensar potencia reactiva a voluntad. Entonces, aparte de compensar los armónicos específicos, podemos utilizar este sistema como una carga variable. Y la utilización como carga variable nos va a permitir entonces también compensar potencia reactiva e inclusive se puede mirar la posibilidad de compensar de algún tipo de potencia activa, pero en este caso es convencional o normalmente los filtros activos se fundamentan en que su fuente no va a ser una fuente de voltaje a diferencia del convertidor, sino que va a ser un condensador. ¿Con qué? Con la finalidad de que se limiten sus aportes y que éste únicamente pueda suministrar potencia reactiva, que es el propósito general que tienen también estos filtros a grandes rasgos. Se puede realizar una compensación de armónicos a un 100%, una compensación de potencia reactiva a un 100% con un condensador. Entonces, esta es una de las aplicaciones más utilizadas. Aparte de eso, eh, también se puede, de cierto modo, no realizar la eliminación completa, sino de pronto un aislamiento, eliminar un armónico específico o reducirlo a un valor en particular o eliminarlo totalmente. Esto ya es en dependencia de lo que se desee realizar con los armónicos. Se puede seleccionar la función, se puede realizar compensación de voltaje o de corriente, que esto lo decíamos en el caso anterior, de secuencia negativa. Entonces, esto está centrado en que se puede compensar el componente oscilante o se puede compensar el componente en corriente directa. Cualquier componente de nuestro funcionamiento se puede compensar para mejorar el funcionamiento. Inclusive se puede realizar un balance de las corrientes y los voltajes en el sistema con este convertidor. Adicional a ello, como es una impedancia variable, podemos modificar las magnitudes de los voltajes a voluntad en nuestro sistema y mejorar el funcionamiento. Entonces, fíjense que desde este punto de vista se asemeja bastante a lo que es es un fax que se utilizan en sistemas de potencia, que la única diferencia en términos estructurales, pues es que básicamente el otro convertidor puede compensar potencia activa y entonces puede que sea una fuente de voltaje lo que esté utilizando o también puede ser una impedancia que se aplica con ese propósito, ¿no? Acá lo vamos a mirar únicamente con estos alcances. ¿Por qué? Porque puede tener mayores ventajas, mayores incidencias en un sistema de potencia visto a grandes rasgos, pero nosotros no nos vamos a centrar en la influencia del sistema de potencia, sino en la influencia que va a tener dicho convertidor en la carga. Bueno, entonces, en esencia existen dos tipos de filtros. Existen los filtros de conexión en paralelo a la red eléctrica, es decir, nosotros vamos a tener nuestra red eléctrica y vamos a tener que el convertidor o el filtro activo, si lo llamamos de este modo, se va a conectar entonces en paralelo a la red. Entonces, este sería el filtro que va a funcionar como un convertidor de fuente de corriente en este tipo. O podemos tener el caso en el que nuestro sistema o nuestro convertidor se conecte en serie, normalmente eh, cuando la aplicación es en serie, se utilizan transformadores, se realiza compensación del voltaje y una influencia directa en el voltaje. Y esta sería entonces la salida de nuestro convertidor en serie funcionando en nuestro sistema. Obviamente, si es un sistema trifásico, entonces vamos a tener un transformador trifásico y diferentes etapas de este filtro que se está conectando a nuestro sistema. ¿Cuál es la desventaja? Entonces, comúnmente los filtros más utilizados y en los que la teoría se centra en mayor medida son los filtros en paralelo. ¿Por qué los filtros en paralelo? Porque normalmente lo que es el voltaje de nuestro sistema, pues se tiene la concepción de que es un bus infinito
que normalmente las aplicaciones que son significativas o tienen alta distorsión o en las cuales se instala un filtro activo, pues no son de una potencia tan grande como para causar variaciones significativas en el voltaje del sistema. Entonces, la actividad principal se centra en la compensación de corriente. Entonces, como el filtro que presenta unas grandes prestaciones eh, para compensar corrientes armónicas es el filtro en paralelo, entonces es el más utilizado. Este filtro se va a comportar entonces como una fuente de corriente controlada y la podemos utilizar para compensar la corriente del sistema. El caso del filtro en serie, pues al afectar directamente el voltaje y no incidir directamente en la corriente, pues hace que se utilice en menor medida desde el punto de vista que si ya existe una perturbación en el voltaje, que si la carga es en extremo grande, entonces bueno, acá sí vamos a necesitar un filtro de este tipo, pero vamos a tener la característica de que si la carga es en extremo grande, que lo voy a dibujar acá, y nos está afectando el voltaje, pues este filtro es limitante porque únicamente está actuando e incidiendo directamente en el voltaje. Entonces no va a ser suficiente la instalación de un filtro en serie. Entonces, comúnmente cuando se instala un filtro en serie, cuando se habla de un filtro en serie, no únicamente se instala el filtro en serie, sino que se instala un filtro en paralelo, pues ya estamos hablando de que la carga está afectando el voltaje, es una carga en extremo grande, es decir, el filtro en paralelo tampoco es suficiente, ya se necesita un filtro en serie o el filtro en serie no es suficiente, se necesita un filtro en paralelo, en lo que se conoce entonces como los filtros activos híbridos. Entonces, una aplicación económica es utilizar un filtro activo en serie que incide en el voltaje con un filtro pasivo, es decir, un sistema de mitigación de armónicos específicos, estático o conmutado, que es una alternativa, o se pueden tener la combinación de estas dos tecnologías, que es muy extraño, pero que se puede llegar a implementar. Entonces, fíjense que acá normalmente cuando hablan de filtros híbridos, hablan de un filtro activo en serie con un filtro pasivo o de un filtro en paralelo con un filtro pasivo en serie, por eso se habla de estos sistemas híbridos, pero lo común es que el que se utilice como híbrido es el que tiene la tecnología en serie. El de configuración en paralelo puede fácilmente utilizarse como un filtro independiente si las afectaciones a los voltajes de línea pues no son drásticas en este sistema que convencionalmente no lo son, ¿no? Convencionalmente las cargas no lineales inciden directamente en la corriente que es casi que inherente con estos sistemas de conmutación, que las corrientes pues no van a ser sinusoidales y desde ese punto de vista los filtros en paralelo pues van a tener la mayor utilidad. Pero entonces se deja claro que también se pueden tener afectaciones en el voltaje, tener la necesidad de utilizar estos filtros en serie y como se está incidiendo en el voltaje, pues la corriente se está obviando y entonces se va a necesitar la inclusión de filtros pasivos para mitigar las corrientes más significativas y que la aplicación de este sistema pues esté acorde a lo que se pretende reducir, porque no únicamente es hacer que el voltaje sea sinusoidal, sino que los efectos de las corrientes afectan la eficiencia y también pueden traer consigo problemas en las formas de onda de los voltajes, ¿no? Esto, muchachos, nos queda menos de un minuto. Vamos a salir y volvemos a ingresar. ¿Listos?